Dios me les bendiga una vez más. Que la paz de nuestro Dios esté siempre en cada uno de ustedes. Una vez más, este servidor, de parte de nuestro Dios, el pastor Gustavo Enrique Avilés, de la Iglesia Interamericana Peniel. Quiero compartir contigo un texto bíblico con grandes promesas. Estamos pasando por unos momentos difíciles y no quiere decir que estos momentos son de ahora, no. Siempre hemos pasado por momentos difíciles. Hoy se vino esta pandemia, este aislamiento, y bueno, el mundo entero está en un caos, digámoslo así. Pero también sabemos que está este libro maravilloso, la Biblia, la palabra de Dios, la cual nos da herramientas para nosotros sentirnos de manera tranquila. Y esta es la invitación que te hago hoy nuevamente como hijo de Dios. En el libro de Levíticos, capítulo 10, del 1 al 20, encontramos un pasaje interesante. Este pasaje tiene que ver con la posición de adoración que cada hijo de Dios debe hacer ante su presencia, y aún más en el tabernáculo de adoración, en el templo, en el aposento. La invitación también nos las hace Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice estas palabras: entra en tu aposento y ora, cierra la puerta, que yo estoy ahí contigo. Pues en este momento vas a recibir palabra de Dios. He rescatado una frase que leí de un documental y te la voy a pronunciar en este momento. Muy interesante. Dice de la siguiente manera: cuando la Madre Teresa de Calcuta recibió su premio Nobel de Paz, le hicieron una pregunta. Esta pregunta fue bastante interesante porque tiene que ver con la paz. Este periodista le dijo: ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial? Y esta religiosa le dijo muy sabiamente: váyanse a casa, aíslense y amen a sus familias. De esta manera se promueve la paz mundial. Y yo, al leer esta respuesta, miro el contexto que estamos viviendo, el aislamiento en casa con la familia, y que la respuesta fue muy contundente. De esta manera proviene la paz. Si las familias nos mantenemos en amor, si las familias nos amamos, si las familias nos enriquecemos con la felicidad, la unión, la paz brotará de en medio de las familias. Y es un propósito que cada ser humano debe tener para con sus familiares. En Levítico capítulo 10 vemos la historia de dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón. Una familia, un padre, que nos muestra un ejemplo grande. Este ejemplo tiene que ver con la responsabilidad que un sacerdote, que un hijo de Dios
debe tener dentro del tabernáculo, dentro del lugar de adoración. Si bien tu casa en este momento es un lugar de adoración a Dios, debes seguir el ejemplo de este hombre, de este sumo sacerdote llamado Aarón, el cual decidió consagrarse a Dios, y aún más en medio de una tragedia que había recibido. Te leo el texto, Levíticos, el libro de Levíticos capítulo 10, del 1 al 20, pero voy a leerte solamente los 6 primeros versículos. Dice de la siguiente manera: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo a Moisés, a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Eleazar, hijos de Usé, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas. Fueron del campamento como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incienso que Jehová ha hecho. Versículo 7: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moraréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme lo dicho por Moisés. Padre, una vez más te doy gracias, porque es tu palabra la que se lee, Señor. Es tu palabra la que tiene poder. Gracias por brindarnos este medio, Señor, y que cada día mejoramos para recibir, oh Dios, salvación y vida eterna. Gracias te doy por cada oyente, Señor, que escucha este mensaje, por la iglesia que está preparada, oh Dios, por aquellos que no te conocen, pero que sintieron, oh Dios, en su corazón escuchar este mensaje de muchos que mandan, oh Dios. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor, por tu iglesia, por tus escogidos, por el sacerdocio, oh Dios. Gracias una vez más por mi vida, porque el propósito siempre es servirte, oh Dios, transmitiendo palabra de vida, palabra de bendición que solo tú, oh Dios, tienes escrita a través de esta Biblia, oh Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, algo interesante encontramos en este pasaje bíblico del libro de Levítico capítulo 10, del 1 al 22. Al principio, una tragedia. Al final, se completó un sacrificio y una ofrenda a Dios, al punto de que Moisés se sintió satisfecho. Lo dice el versículo 22. Pero cuando nosotros comenzamos a leer el libro, encontramos la responsabilidad que tiene un sacerdote, un hijo de Dios, delante del altar. Nadab
y Abiud eran los dos hijos mayores de Aarón. Ellos tuvieron el privilegio de subir al monte Sinaí junto con su padre y Moisés y los 70 ancianos de Israel. Subieron a la presencia de Dios. Eso nos lo dice Éxodo capítulo 26. Posteriormente fueron consagrados como sacerdotes, confirmado en Éxodo capítulo 28 y Levíticos capítulo 8 y 9. De estos sacerdotes, de los hijos de Aarón, se esperaba una vida de santidad, por cuanto se acercarían diariamente a ministrar delante del Señor. La historia muestra que la adoración verdadera, la adoración que está escrita en la palabra de Dios, debe ser bajo obediencia, debe ser bajo consagración, debe ser bajo santidad. Eso nos lo muestra el contexto del capítulo. La consagración y la santidad en el Antiguo Testamento se muestra también como ese fuego poderoso que viene de parte de nuestro Dios. Un símbolo que hoy nos enseña lo sobrenatural de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Al momento de nosotros conocer a Dios, al ser llamados por Dios, recibimos ese fuego. Aún cuando salimos a predicar la palabra de Dios, recibimos ese fuego del Espíritu Santo. Eso lo encontramos cuando Moisés fue llamado. Moisés se le apareció una zarza ardiente, una zarza llena de fuego. Pero algo bonito que había en ese momento, en ese llamado, era que ese fuego no consumía esa zarza. Dios lo escogió para liberar a un pueblo. Cuando finalmente Moisés toma la decisión de seguir a Dios y de obedecer sus mandatos, se presenta ante Egipto y decide liberar a Israel. En un contexto más profundo, Israel es liberado por el rey Egipto. Y ahí nos damos cuenta que en el desierto era guiado por una columna de fuego, y que esta columna de fuego representaba a Jehová, a Yahvé. Tanto que sufrió Israel en el desierto, y el fuego de Dios venía ministrando a su pueblo, venía orientando a su pueblo, venía liberando a su pueblo de una esclavitud. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, este simbolismo se presenta de una manera sobrenatural sobre los apóstoles. En el día del Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles como lenguas de fuego. Este fuego representa la presencia de Dios y la santidad de Dios hacia los escogidos. ¿Y de qué manera nosotros, como escogidos, debemos ministrar ante su presencia? Cuando nosotros miramos este pasaje, entendemos que la lengua de fuego no es algo extraño. La lengua de fuego es simplemente hablar
a los demás del Salvador del mundo, tener la autoridad. Jesús le había dicho a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes recibirán todas las promesas y les recordará todas las cosas. Ese fuego abrasador del Espíritu Santo es lo que hoy conocemos como la lengua de fuego. La presencia y la santidad ante Dios nos demanda estar bien. Pero también en el Hebreos, este fuego representa el ser consumidos. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice que Dios es fuego consumidor. Y Deuteronomio también lo confirma, 4:24. Dios es fuego consumidor. Nadab y Abiú fueron escogidos y consagrados como sacerdotes en el monte Sinaí. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y su pueblo. Eran los encargados de ministrar en el tabernáculo. Son los encargados de ministrar. Su labor era presentar diversas ofrendas y sacrificios, presidir distintas ceremonias. El sacerdocio tenía la responsabilidad de mantener su consagración, vivir en santidad delante de Dios. Hoy nosotros, como escogidos, como sacerdotes, lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, es mantener la responsabilidad de consagrarnos, vivir en santidad delante de Dios. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron escogidos para esa obra. Pero algo pasó. Por eso la historia al principio tiene un final muy triste. Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra nos confirma que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La responsabilidad de nosotros es llevar el evangelio, es transmitir las buenas nuevas de salvación, es mostrarle a la humanidad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que es el único mediador para llegar al Padre. La consagración y la santidad constituyen una exigencia para todos los hijos de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de servir al Señor y de una manera santa. Eso nos lo confirma Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: yo los escogí a ustedes con un propósito. Ese propósito es llevar frutos. Y ese fruto es su palabra. Es la palabra puesta de Dios desde el principio. Pero algo más que nos dice Jesús en ese pasaje, que ese fruto debe permanecer en nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer a esas palabras de Jesús. Jesús dice al final del texto que si obedecen, pidan todo lo que quieran al Padre en mi nombre. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, nos recuerda Moisés estas palabras, dichas por Jehová Dios:
si oyeres atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vemos una cantidad de bendición reflejadas en el texto. La responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, como sacerdotes. Quizás algunos apenas están comenzando, pero otros tenemos tiempo en el sacerdocio. Y tenemos una responsabilidad a mantenernos santos y sin manchas. Así lo dice el libro de Apocalipsis. La alegría de un sacrificio o ofrenda se convirtió en tragedia en este texto bíblico. En el versículo 1, Nabal y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos un fuego. Ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Pero algo más que nos dice el versículo 1 es que Dios, Jehová, nunca les mandó. Ofrecieron un incienso que no había sido elaborado según las ordenanzas divinas de Dios. Nos lo confirma Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38. Un fuego extraño que muchos hoy escogidos ofrecen a Dios. Tú puedes ofrecerle a Dios lo que Él no te ha pedido. Tú no puedes ofrecerle a Dios lo que Él no te ha pedido, porque termina siendo un sacrificio extraño. Termina siendo una falta de respeto y de irreverencia ante el tabernáculo de Dios. Ahora, como sacerdote escogido, ¿qué clase de sacrificio o ofrenda estás entregando tú? Es posible de que en muchas ocasiones no se le entrega a Dios una ofrenda de sacrificio como Él quiere. Nabal y Abiú le ofrecieron a Dios una ofrenda, un fuego extraño, un fuego que no tenía nada que ver con la santidad de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, y como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Y santo significa separado, apartado de todo lo malo. Muchos eruditos dicen que posiblemente estos dos jóvenes estaban embriagados. Sea cual sea el error que ellos hayan cometido, a nosotros hoy nos queda una enseñanza: no ofrecer un sacrificio pagano delante de Dios. Porque ellos pudieron haber también violado el sábado. También pudieron haber tocado un difunto. Y había muchas cosas que los sacerdotes no podían hacer. Pero ellos se confiaron. Ellos dijeron: ya Dios nos ordenó, ya tenemos la autoridad, ya podemos hacer lo que nos da la gana dentro del tabernáculo. Pero no sabían que la presencia de Dios iba a ser severa. Nabal y Abiú introdujeron al culto elementos que Jehová nunca mandó. Dios había instruido un sistema de ordenanza. Debían obedecer al pie de la letra. Y cuando nosotros miramos el capítulo 8, el capítulo 9, vemos que los hijos de Aarón y el mismo Aarón habían sido investidos. Dios le había entregado cargos importantes.
y cargos sacerdotales. Se les dieron instrucciones claras de lo que debían hacer, pero ellos parece que pasaron por alto la obediencia a Dios. Cuando nosotros miramos el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de humildad, de benignidad, mansedumbre, de paciencia. La manera en que un sacerdote, en que un hijo de Dios debe estar escogido. ¿Cuántos están vestidos como Dios manda? Pero también vemos algo extraordinario en ese texto del libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12, y es la parte negativa que se lleva al altar. Si bien debemos ser escogidos bajo la misericordia, bajo la humildad, bajo la benignidad, bajo la mansedumbre, bajo la paciencia, que es la que nos hace sentirnos de manera sobrenatural cobijados por el fuego de Dios. También vemos que lo contrario de esto es la crueldad. Y la crueldad es la que utilizan muchos seres humanos. No arrepentirse de lo que hacen cada día mal delante de los ojos de Dios. No sienten afecto, ni compasión, ni solidaridad hacia los demás. Se gozan cuando el prójimo sufre. No son mansos ni humildes. Sabemos que Jesús dijo: aprended de mí, que soy mansos y humildes. Muchos quieren vestirse como escogidos, pero no se les ve la mansedumbre ni la humildad. Muchos son impacientes, nunca esperan la respuesta de Dios en el tabernáculo, en el santuario, en el aposento. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Nabat y Abiud, entendemos que no podemos introducir nada pagano dentro de la adoración que tú y yo hacemos al Dios poderoso, bien sea en este lugar, en el templo físico, o en casa, o aún en nuestra vida misma espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todo el que adora a Dios y sirve al Señor debe honrar siempre su santidad. Cuando nosotros leemos el versículo 3, vemos la actitud de Aarón, un padre que calló, hizo silencio por el juicio que Dios había emitido contra sus hijos. Sus hijos estaban vestidos bajo la crueldad. Sus hijos se gozaban de lo malo. Sus hijos no sentían afecto ni compasión. Sus hijos se gozaban de ver sufrir al prójimo. Y podíamos decirlo de esta manera, porque cuando desobedecemos a Dios, somos consumidos por la presencia de Dios. Y una manera de desobedecer a Dios es hacer todo lo contrario ante su presencia. Aarón, en el verso 3, aceptó con humildad la intervención divina, el juicio que había venido sobre sus hijos. Fue una prueba muy fuerte para este sumo sacerdote, pero la recibió sin renegar. La recibió porque había hecho todo lo necesario para que sus hijos fueran sacerdotes consagrados a Dios. Mis hermanos y hermanas y amigos, el llamado a la congregación es para todo el
que ha nacido de nuevo. Todos los salvos han sido hechos sacerdotes, nos dice el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Todos los que estamos vestidos, los que somos salvos, los que somos escogidos, nosotros debemos de presentarle a Dios la mejor ofrenda, y aún más en este aislamiento, aún más en casa. Si Dios nos ha mandado a brindar amor, alegría, si Dios nos ha mandado a estar unidos en familia por lo que está pasando, entonces debemos obedecer como sacerdotes escogidos de Dios. La gloria y la presencia de Dios se manifiesta cuando hay un ambiente de obediencia. Cuando tú comienzas a hacer lo que a Dios le agrada, tu hogar se llena de felicidad, tu hogar se llena de amor. Y aún tú brindas, tú irradias ese amor, porque es Dios quien brilla con su fuego a través de ti, y es quien unge a los demás con la presencia de su Santo Espíritu. Los que sirven y adoran al Señor deben buscar la gloria del que los llamó y no seguir su propia voluntad. Todos sabemos que Nadab y Abiú buscaron un fuego extraño. No siguieron la voluntad de Dios. Hoy estamos llamados para buscar el fuego de Dios, la presencia del Espíritu Santo en familia, y no buscar ese fuego extraño que muchos han introducido en la iglesia a través de simbolismos raros y extraños. No necesitamos ir en busca de un fuego extraño para ministrar. La presencia del Espíritu Santo desciende y ministra a través de ti. Pero algo más interesante es que tenemos esa presencia con nosotros. Jesús dijo: yo me voy, pero mandaré un consolador, y Él estará con ustedes para siempre. Contamos con esa presencia. Él nos recuerda todas las cosas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y con esa palabra, con la Biblia, nuestra única regla de fe, conducta y adoración, caminamos en ella hacia la obediencia, hacia el fuego de la presencia de Dios, que estará siempre con nosotros a través de su Santo Espíritu. La invitación de hoy a través de este mensaje es que Dios te ha llamado al tabernáculo, al aposento, al lugar de adoración, para que no introduzcas en el culto elementos extraños que Él no te ha mandado. Esa es la invitación para aquellos que son escogidos. Hay que ser natural. El Espíritu Santo es el que nos entrega las herramientas. Somos vestidos, escogidos, somos nación santa, dice la palabra de Dios. Por eso, como escogidos debemos comportarnos como Aarón, que al final cayó ante el juicio de sus hijos. Al final hizo reverencia a Dios, porque él había hecho todo lo necesario para que sus hijos fueran sacerdotes, que ministraran en el templo, en el tabernáculo. Pero por una falla personal de ellos, terminó bajo el fuego consumidor de Dios.
Hoy el Señor no quiere descender con un fuego consumidor sobre la humanidad. No quiere descender con un fuego consumidor sobre tu vida si no has aceptado a Jesús. Hoy te está diciendo el Señor: yo quiero entregarte un fuego. Quiero vestirte como escogido. Quiero entregarte ese título, ese cargo importante de ser sacerdote en la tierra y aún más dentro de tu familia. Hoy el Señor nos ha dado un gran ejemplo. Dios no quiere venir como fuego consumidor, y por eso entregó a su Hijo amado Jesucristo, para que tú y yo seamos salvos para bendición. Solo lo que tenemos que hacer es abrirle la puerta de nuestro corazón y recibirlo como único y salvador. Dios nos ha llamado para cambiar un contexto malo en esta tierra, lleno de maldad y de pecado, y que hoy comienza con vida y vida en abundancia dentro de la familia. Nos amamos, somos felices, esperamos la voluntad de Dios de que todas estas cosas pasen, porque todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que te hago la invitación a aquellos que no han recibido a Jesucristo como único y Salvador. Solo lo que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón, dejar que el Espíritu Santo descienda, y cuando toque tu corazón y tú aceptes a Jesús, entonces Él te entregará ese fuego maravilloso, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Esa es la invitación que hoy te hago a través de este texto, a través de la palabra de Dios. Voy a hacer una oración por ti, para que seas tú recibiendo al Señor como único y Salvador, y buscando la manera de que alguien te oriente allá en casa, bajo esa palabra de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias porque tu palabra ha sido manifestada, Señor. Gracias nuevamente porque nos has enseñado, nos has instruido, oh Dios. Gracias porque cada oyente, Señor, recibe el mensaje de salvación, de vida eterna, oh Dios. Te pido por aquellos, Señor, que escuchan y que de una u otra manera, Señor, todavía se sienten dudosos por recibir la presencia de tu Hijo amado Jesucristo, el único mediador que hay el único que vino a traer la salvación por medio de ti, oh Dios, muriendo en esa cruz y resucitando. Padre, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, como fuego sobrenatural, oh Dios, toque sus corazones en medio de sus vidas y logren entender, oh Padre Celestial, que tú un día, Señor, ya no vendrás con ese fuego de amor y misericordia, sino como fuego consumidor, oh Dios. Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios, de la iglesia, oh Padre Celestial, que escucha este mensaje. Gracias por los escogidos, por los que se mantienen preparando, oh Dios, por los que han recibido, oh Dios, esa lengua de fuego y que no han dejado de transmitir el mensaje de salvación, ese mensaje que tu Hijo amado Jesucristo entregó por nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús, que la presencia del Espíritu Santo siga entregándoles todas las herramientas, oh Dios, necesarias para expandir ese mensaje de salvación transmitido a través de tu palabra. Gracias te doy, oh Dios, nuevamente
por este medio, Señor, y seguiremos avanzando y mejorando cada día todas las cosas, oh Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga una vez más.